Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy con el tema La contabilidad gubernamental y su marco jurídico, dirigido a personas servidoras públicas municipales, principalmente adscritas a las áreas de administración, finanzas, contabilidad y tesorería. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todos con todas y todos ustedes impartiendo este tema tan relevante para nuestros municipios. Agradecemos el interés de estar con nosotros, esperando esta sesión sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, sea pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre de INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Raúl Armando Quintero Martínez. De igual forma, me permito presentar al licenciado Martín Mejía Sayas, subcoordinador de Fomento y Desarrollo del Federalismo de INAFED. También al licenciado Ricardo González Fragoso, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Y por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presento con gusto a la expositora, la maestra Luz María González Cortés, directora de Normatividad Jurídica Contable de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a los mensajes por parte de nuestras autoridades y en ese sentido me permito ceder la palabra al licenciado Martín Mejía Sayas, subcoordinador de Fomento y Desarrollo del Federalismo de INAFED. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y ustedes. A nombre del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, de nuestro coordinador Raúl Armando Quintero Martínez y en el mío propio, quiero agradecerles profundamente su atención y participación en esta edición de Diálogos Virtuales INAPED. Bienvenidas todas las personas servidoras públicas que nos acompañan el día de hoy en la sesión del Seminario Contabilidad Gubernamental para Municipios con el tema La contabilidad y su marco jurídico. Cabe mencionar que es la primera vez que se realiza este seminario, por lo que esperamos sea de gran utilidad para nuestros participantes y contar con una asistencia del 100%, o por lo menos que participen en 6 sesiones de las 7 programadas para que puedan obtener su constancia. Quiero hacer extensivo el agradecimiento a la maestra Gerardo Almonte López, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por su apoyo y excelente disposición para realizar este seminario. Y a nuestra ponente, la maestra Luz María González Cortés, directora de Normatividad Jurídica Contable de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por tal motivo, un adecuado registro de las operaciones contables y presupuestarias es necesario para una acertada toma de decisiones y una buena administración de los recursos públicos que permita atender las necesidades más apremiantes de los municipios y poder lograr el bienestar de los habitantes en sus territorios. Por ello, es necesario conocer el marco jurídico bajo el cual se rige la contabilidad gubernamental y los principales criterios para el registro contable. Pero ¿quién mejor que nuestra experta, la maestra Luz María González, para hablar acerca de este importante tema que a continuación nos brinda su exposición? Muchas gracias por su atención y por su participación. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Martín Mejía y siguiendo con el orden del día, cederemos el uso de la voz a nuestra experta, la maestra Luz María González Cortés, para dar inicio con el tema. Por favor. Gracias, buenas tardes a todos y gracias por participar obviamente en este inicio. A nombre del titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, agradecemos la invitación y obviamente es un gusto hablar de este tema que nos sirve mucho a todos los servidores públicos que vemos temas de contabilidad, ¿no? Contabilidad gubernamental y su marco jurídico. Me presento, soy Luz María González Cortés, directora normativa jurídica contable en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les voy a hablar un poquito, este tema me parece muy interesante,
Y obviamente vamos a ir introduciendo en el tema de la contabilidad gubernamental. El artículo 4, fracción 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que la contabilidad gubernamental se define como la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos, identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos. El objetivo de la contabilidad gubernamental es contribuir de manera significativa a la eficiente gestión eficiente y transparente de la hacienda pública. A través de ella se promueve una administración responsable de los recursos del Estado, al tiempo que se fortalece la rendición de cuentas ante la sociedad. Es importante destacar que el presupuesto en los entes públicos representa una herramienta fundamental que conlleva responsabilidades formales y legales también. Por eso es muy importante conocer toda la normatividad que se aplica en la contabilidad gubernamental y en cuestión de presupuesto. Es el documento clave para la asignación, administración y control de los recursos. El proceso de fiscalización de las cuentas públicas es responsabilidad de los congresos y de las asambleas, quienes actúan a través de sus órganos técnicos especializados, en este caso, las entidades de fiscalización estatales que participan en este proceso de fiscalización de las cuentas públicas. Este proceso, realizado en representación de la ciudadanía, constituye un ejercicio esencial de transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior lo vemos plasmado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 2. Para hablar de la contabilidad gubernamental es importante conocer, en este caso, cómo está regulado e integrado el Estado mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en su artículo 40, establece que es voluntad del pueblo mexicano establecer una república democrática, representativa, laica y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación. Asimismo, en el artículo 49 de nuestra Carta Magna se establece la división de poderes. Se entiende por república la forma de gobierno caracterizada por esta división de poderes en poder legislativo, ejecutivo y judicial, en el marco de un régimen político democrático, representativo, alterno y responsable. El Estado federal se caracteriza porque los Estados miembros que lo conforman, es decir, las 32 entidades federativas, son entidades federativas libres, soberanas y autónomas. En un régimen interno, cuentan con una constitución propia cada una de ellas y tienen la facultad de gobernarse según sean sus propias leyes que emiten, sin contradecir los principios de la Constitución Federal. Los estados, como lo señala el artículo 115 de la Constitución Política, para su régimen interior, determinan la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico, popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre. Asimismo, encontramos en la Constitución Política que existen 3 órdenes o 3 niveles de gobierno: la federación, 32 entidades federativas y los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Sí? Actualmente, en el caso de los municipios y las alcaldías, tenemos aproximadamente 2.469 entre municipios y alcaldías registradas. Cada nivel de gobierno, a su vez, está dividido en su poder legislativo, concerniente en su Cámara de Senadores y su Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, de manera centralizada, donde se encuentran las dependencias, y el paraestatal, que son las entidades. También tenemos un Poder Judicial y sus órganos autónomos. Aquí quería mencionarles un poquito cómo es, en este caso, el Estado mexicano. Pues obviamente tenemos una variación. Por ejemplo, a nivel municipal tenemos a municipios pequeños y a municipios, obviamente, que tienen
un mayor número de habitantes. Por ejemplo, en el caso, para poner un poquito en contexto, Tijuana, Baja California, es uno de los municipios que tiene 1.922.523 habitantes. Es un número considerable de habitantes, a diferencia de municipios más pequeños, como es en el caso de Oaxaca y Cotlán, que tiene 81 habitantes. No, asimismo, los números de municipios a nivel estatal, encontramos que en el caso de Oaxaca tiene 570 municipios y a diferencia y en comparación, en Baja California Sur tiene solo 5 municipios. Así en este caso es, em, ahí, perdónenme, ahí se ve. En este caso, así es como lo tenemos integrado el Estado mexicano, ¿no? La Ley General de Contabilidad Gubernamental lo establece en su artículo primero, establece el ámbito de aplicación. Es de observancia obligatoria para los poderes ejecutivos, legislativo y judicial de la Federación. Aplica para las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, así también como los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Actualmente las alcaldías. También contempla a las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales. Lo anterior lo encontramos establecido en el artículo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En el marco de la Ley de Contabilidad Gubernamental, las entidades federativas deben asumir una posición estratégica en las actividades de armonización contable para cada uno de sus municipios, para que ellos logren cumplir con los objetivos que establece los alcances de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Aquí vemos justamente que el artículo 4, fracción 12 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece cuáles son los entes públicos a los que les aplica la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En la Federación, como lo habíamos mencionado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos. En los estados y en la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y entidades de la Administración Pública Paraestatal y órganos autónomos. En los municipios están los ayuntamientos y las entidades de la Administración Pública Paraestatal. Esto lo encontramos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, justamente como en este artículo nos señala cuáles son los entes obligados. ¿Sí? Dentro de los entes obligados, como lo acabamos de mencionar, están los municipios. El municipio es la entidad político-jurídica en la que se dividen las entidades federativas. Está integrada por una población asentada en un espacio geográfico específico, con normas jurídicas propias y un órgano de gobierno que es el ayuntamiento. Las constituciones locales contienen un título relativo a los municipios, en el que se refieren las disposiciones de la Constitución Federal y se regulan los aspectos generales del municipio. Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de los ingresos de los municipios, recibirán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles. Aquí mencionaré algunas de las normativas que obviamente tienen que tomar como punto de partida el municipio para la regulación y para el cumplimiento de sus obligaciones. Existe en este caso, deberán tomar en consideración para efectos de la rendición de cuentas, la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política de las entidades federativas, disposiciones legales que regulan las administraciones públicas, disposiciones legales y administrativas en materia de entrega-recepción, leyes en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental que acabamos de comentar, la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todo este marco normativo establece las obligaciones de los municipios para cumplir como ente obligado en materia de contabilidad gubernamental. El marco normativo, aquí quería comentarles un poco. Ya tenemos antecedentes históricos en relación a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
La evolución de la contabilidad gubernamental en México tiene que ver mucho con el desarrollo justamente del Estado mexicano. Me retomaré un poquito a años anteriores a la modificación que se tuvo en la Constitución Política en el 2008. Comentarles que de 1997 a 1992, como consecuencia de la reforma administrativa, la contabilidad se descentraliza, asignando las funciones de la Contaduría de la Federación a la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde se crea una Dirección General de Contabilidad Gubernamental y se promulga la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo cual produce un cambio sustancial en el manejo de la contabilidad. Finalmente, para mayo de 2008, bajo la reforma constitucional, se adiciona esta fracción que vemos aquí en pantalla, que es la fracción 28 del artículo 73, en el que se establece em, que el Congreso tiene la facultad para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de la información financiera, de ingresos y egresos, así como el patrimonial para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Es así como se publica posteriormente a esta incorporación y esta adición de esta fracción al artículo 73, que son las facultades del Congreso, se publica en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2008 la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con su aprobación se sentaron las bases para la relación financiera entre los gobiernos estatales, la Ciudad de México y la Federación. Es importante destacar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que además de implementar la armonización contable, los entes públicos deberán observar las mejores prácticas contables nacionales e internacionales. Asimismo, derivado de esta publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se establecen sus transitorios que será obligatorio la instalación del Consejo Nacional de Armonización Contable. Es así como el 27 de enero del 2009 se instala el Consejo Nacional de Armonización Contable, que tiene por objeto la emisión de normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicará a los entes públicos. Em, es importante destacar que la Ley General de Contabilidad Gubernamental propone la creación de un sistema de información contable y financiero del sector público compatible en los tres órdenes de gobiernos. El objetivo consiste en mejorar la rendición de cuentas y aumentar la supervisión de los fondos federales a nivel nacional por medio de la armonización en los tres órdenes de gobierno. Las principales características destaca que la armonización de las técnicas contables, la implementación de una plataforma tecnológica que permita la generación de información financiera. Aquí vamos a mencionar un poquito cómo está integrado y los títulos que conforman la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El título primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental nos habla del objeto y de las definiciones que en ella se contendrán. El título segundo habla de la Rectoría de la Armonización Contable. Aquí destacamos al Consejo Nacional de Armonización Contable, al secretario técnico de este consejo, que será en este caso el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, la existencia de un comité consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable y el procedimiento para la emisión de las disposiciones para el cumplimiento justamente de la creación de las normas contables. En el título tercero establece y viene planteado el sistema de contabilidad gubernamental, el registro patronal y el registro contable de las operaciones. El título cuarto establece la información financiera gubernamental y el contenido de la cuenta pública, que más adelante lo abarcaremos. El título quinto habla de la transparencia y de la difusión de la información financiera. Aquí encontramos la información financiera relativa a la elaboración de las iniciativas de ley de ingresos, los proyectos de presupuesto de egresos, la información financiera relativa a la aprobación de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos, la información relativa al ejercicio presupuestario, la información financiera relativa a la evaluación y a la rendición de cuentas. Y finalmente, las sanciones que establece
el incumplimiento e inobservancia, en este caso, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y está el título de las sanciones. ¿Qué es el Consejo Nacional de Armonización Contable? Como lo hemos comentado, viene dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El Consejo Nacional de Armonización Contable es un órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. En el artículo 8 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se establece la integración de este Consejo Nacional de Armonización Contable. Está presidido, en este caso, por el secretario de Hacienda y Crédito Público. También está integrado por los subsecretarios de Egresos, Ingresos y del Ramo, por el tesorero de la Federación, por el titular de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, la UCEF, un representante de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, 4 gobernadores de las entidades federativas. En esta ocasión, la integración en el Consejo Nacional de Armonización Contable para 2025 de las entidades federativas se encuentra Baja California, Aguascalientes, Chiapas y Campeche. También está integrado por 2 representantes de los municipios, que para 2025 es Colima y Canacatlán. Y su secretario técnico, que es el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental. Es importante nada más mencionarles que los consejeros podrán ser suplidos, en este caso, por su suplente en el cargo inmediato inferior, y en el caso de los gobernadores pueden ser suplidos por los secretarios de finanzas. El Consejo Nacional de Armonización Contable tiene como dentro de sus facultades principales emitir el marco conceptual, los postulados básicos, el plan de cuentas, el manual de contabilidad gubernamental y el catálogo de cuentas, entre otros, y destacando esta normativa por su importancia. Difundir las normas contables y la emisión de información financiera generales y específicas, publicar las reglas de operación del Consejo, del CONAC, del Comité Consultivo y de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, de los CACEF. Nombrar a los representantes de los municipios y las alcaldías en la Ciudad de México que integren el Consejo y el Comité. Analizar y aprobar los proyectos normativos y la aprobación de los proyectos normativos que pasen por el Consejo es obligatorio para los 3 órdenes de gobierno. Y es obligatorio también publicar estas aprobaciones. Asimismo, como les comentaba, dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, también viene establecido un comité consultivo. El comité consultivo está integrado por 21 miembros. Aquí es importante destacar porque participan 8 representantes estatales. Aquí se muestran los que están participando en este momento en el comité consultivo, que es Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, la Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco. Pero también tiene una representación municipal, que es Culiacán, Saltillo, Pachuca de Soto, Bahía de Banderas, Zacapu, Puente de Isla, Puebla y Teapa, Tabasco. Estos municipios representan a los municipios y es importante porque a través de ellos nos hacen llegar en su momento sus comentarios en relación a los proyectos normativos. También en la integración del comité consultivo está un representante de la Federación Nacional de Asociación Mexicana del Colegio de Contadores Públicos, un representante del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También participa Intetec, que es el secretario de Actas, un representante de las entidades estatales de fiscalización, que en este caso nos acompaña la entidad de fiscalización de Jalisco, un representante de la Auditoría Superior de la Federación. Son los que integran estos 21 miembros que integran el comité consultivo. Dentro de sus atribuciones
que vienen establecidas también en la Ley General de Contabilidad del Comité Consultivo, es proponer al secretario técnico la creación o modificación de normas contables y de emisión de información financiera, así como evaluar la calidad de la información financiera que difunden los entes públicos en Internet y, en su caso, emitir recomendaciones. Emitir opinión sobre las normas contables de emisión de información financiera y las relativas al registro y evaluación del patrimonio que formule el secretario técnico. Proponer y apoyar las acciones necesarias para la capacitación de los usuarios de la contabilidad gubernamental y elaborar sus reglas de operación y su programa anual del comité consultivo, ¿no? Esto es importante porque derivado justamente de los ejes rectores que vienen contemplados en la Ley General de Contabilidad, este es el proceso de emisión de normas. Existe una propuesta normativa contable por parte del secretario, por los entes públicos o por los CACEF, pasa por un comité consultivo que emite opinión sobre los proyectos normativos y finalmente el Consejo Nacional de Armonización Contable analiza, prueba, emite y publica las normas contables que son obligatorios para los 3 niveles de gobierno. Dentro de las normas emitidas por parte del CONAC, las normas financieras y contables, está el marco conceptual de contabilidad gubernamental, los postulados básicos de contabilidad gubernamental, el manual de contabilidad gubernamental, que obviamente por su importancia, bueno, destacamos algunos de los contenidos que tiene este manual, que son los aspectos generales del sistema de contabilidad gubernamental, los fundamentos metodológicos de la integración y producción automática de la información financiera, el plan de cuenta, los instructivos de cuenta, los modelos de asientos para el registro contable, las guías contabilizadoras y los estados e informes contables, presupuestarios, programáticos de los indicadores de postura fiscal. También existe, y en este caso también se emiten o se emitieron las reglas de registro de evaluación del patrimonio. Anteriormente existían las generales y las específicas. A partir de una aprobación y una publicación en el Diario Oficial de la Federación en julio del 2024, ahora están complementadas en un solo documento que es Reglas de Registro y Evaluación del Patrimonio. También dentro de las normas emitidas está el Manual del Sistema Simplificado Básico, que aplica para los municipios menores a 5,000 habitantes, y el Manual del Sistema Simplificado General, que aplica a los municipios cuya población es de entre 5,000 a 25,000 habitantes. Obviamente esto es lo que emite el CONAC. Es importante destacar la importancia del marco conceptual de contabilidad gubernamental que aprueba el CONAC, en donde es un referente teórico que define, delimita, interrelaciona e integra de forma lógico-deductiva los objetivos y los fundamentos del sistema de contabilidad gubernamental. Como dentro de los documentos que el CONAC aprueba, existen los postulados básicos, ¿no? Hay estos documentos, es importante mencionarles, es que se encuentran publicados en la página de CONAC, que más adelante la vamos a ver. Ahí pueden encontrar toda esta información normativa que les aplica, obviamente, para dar cumplimiento a las obligaciones en materia de contabilidad gubernamental. Estos son los 11 postulados básicos que están publicados y que se encuentran autorizados por el CONAC. También emite normas financieras y contables, como lo hemos dicho, en relación a los acuerdos. ¿Sí? Existe el acuerdo de armonización de la estructura de las cuentas públicas, el acuerdo de formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público, los clasificadores, como es el clasificador de rubro de ingresos, el clasificador por objeto del gasto, el clasificador funcional del gasto, tipo del gasto, los clasificadores administrativos, económicos, fuentes de financiamiento y programáticos. Existe también, en este caso, el acuerdo del marco metodológico para el análisis de los componentes de las finanzas para su integración en cuenta pública y los momentos contables de los ingresos y de los egresos. Asimismo, dentro de las normas emitidas están los lineamientos. Estos lineamientos, por destacar los lineamientos más relevantes, lineamientos de catálogos de bienes muebles e inmuebles, registro y control de inventario de bienes muebles e inmuebles, registro en los libros diarios, mayor e inventarios y balances, indicadores para medir avances físicos y financieros de los recursos públicos federales,
y el registro auxiliar del inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos. Así como hemos mencionado dentro de lo que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, está el sistema de contabilidad gubernamental. Es importante destacar las características de este sistema. Reflejará principios, normas e instrumentos que establezca el Consejo. Reconocerá operaciones de ingreso, gasto, activos, pasivos y patrimoniales. Integrará automáticamente el ejercicio presupuestario con la operación contable a partir del gasto devengado. Efectuará registros considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. Reflejará el registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones. Generará en tiempo real el estado financiero de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas. Registrará y controlará inventarios de bienes muebles e inmuebles. Estos son los elementos del sistema de contabilidad gubernamental, como hemos mencionado, destacando el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios armonizados, los momentos contables, las matrices de conversión, las normas contables generales, los libros principales y de registros auxiliares y el manual de contabilidad. También dentro de la Ley General de Contabilidad Gubernamental viene justamente el apartado de cuenta pública, ¿no? Comentarles aquí que la cuenta pública tiene una normativa aprobada por el CONAC que se debe de observar. La Ley General de Contabilidad, el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, norma en materia de consolidación de estados financieros y demás información contable, acuerdo por el que se determina la norma para establecer la estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente público, la norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en las cuentas públicas en las cuales se depositan los recursos federales transferidos, el acuerdo por que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico, el Manual de Contabilidad del Sistema Simplificado General, las normas para establecer la estructura de información del formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros. La base para la elaboración de la cuenta pública lo encontramos en el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y en este caso, la base para la formulación son los estados financieros, la información presupuestaria, la información programática y demás información contable. Todo esto, como os he mencionado, en base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones normativas y técnicas que emite el CONAC. El plazo en la Federación para la cuenta pública, de acuerdo al artículo 116, es el 30 de abril del año siguiente, quien a su vez remitirá a la Auditoría Superior para su fiscalización. La publicación de la cuenta pública deberá ser publicada para consulta de la población en general y deberá estar disponible en sus respectivas páginas de Internet desde el momento en que son presentadas para su fiscalización. Hablando particularmente de la información financiera municipal, la cuenta pública anual de los ayuntamientos de los municipios se integra con la información correspondiente al gobierno municipal por las entidades, por las dependencias y organismos desconcentrados del municipio y deberá contener los estados y la información financiera que a continuación se señala. Por parte de la información financiera, se deberá presentar el estado de actividades, el estado de situación financiera, el estado de variación de la hacienda pública, el estado de cambio de la situación financiera, el estado de flujos de efectivo, el estado analítico del activo y las notas a los estados financieros. La información presupuestaria que se presentará en la cuenta pública de los ayuntamientos de los municipios es el estado analítico de ingresos, la clasificación administrativa, la clasificación económica, su clasificación por objeto del gasto y su clasificación funcional. En este sentido, debe atenderse el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, el cual tiene por objeto armonizar la estructura de la cuenta pública del gobierno federal, de las entidades federativas y de los ayuntamientos de los municipios. Este acuerdo está disponible, así como la normatividad anteriormente mencionada, en la página del CONAC.
La cuenta pública anual de los ayuntamientos de los municipios se presentará conforme a la normatividad aplicable en cada entidad federativa, como su constitución política o sus códigos financieros y fiscales vigentes, pudiendo ser, en el caso de los municipios, entre los meses de febrero, marzo, abril del año siguiente, dependiendo de cada entidad federativa. La armonización contable. Aquí quisiera comentarles, en este caso, la importancia del sistema de evaluación de la armonización contable, en este caso, del CEBAC, y su relevancia justamente de estas evaluaciones. El sistema de evaluación de la armonización contable es una herramienta web desarrollada con la finalidad de conocer e identificar el grado de avance en el cumplimiento de los entes públicos respecto de los diferentes temas relacionados con la armonización contable y la mencionada Ley General de Contabilidad Gubernamental. El CEBAC facilita la revisión a través de tecnologías de la información mediante la realización de diversas encuestas con distintas periodicidades y la emisión de informes generales por ente público, entidad federativa y municipio. Dicho sistema utiliza algoritmos de evaluación homogéneos, estableciendo así un proceso equitativo e imparcial en la evaluación del grado de avance de los entes públicos. El sistema de evaluación de armonización contable, dentro de los principales involucrados en el proceso de evaluación, está el CONAC, el Consejo Nacional de Armonización Contable, como coordinador general del proceso y de los consejos de armonización contable de las entidades federativas, la Auditoría Superior de la Federación como coordinador general del proceso y de las entidades de fiscalización locales, los CACEF, que son los consejos de armonización contable de las entidades federativas, como coordinadores y validadores de la información, las entidades de fiscalización locales, como revisores de los entes públicos que suben la información y los entes públicos obligados, sujetos a evaluar, en este caso estamos hablando obviamente de los municipios. El proceso de evaluación de la armonización contable se lleva a cabo en 8 fases. Muchos de los municipios que nos acompañan ahora seguramente ya habrán llevado a cabo un proceso de evaluación. Eh, dentro de estas fases, iniciamos con el calendario de actividades a los 32 CACEF y a las entidades de fiscalización. Existe una inducción, se manda una liga, se les asigna un usuario y contraseña del micrositio en donde podrán encontrar el calendario de actividades manuales de evaluación, listas de reactivos y preguntas frecuentes. Es muy importante que lo conozcan y está disponible en la página del CONAC. Un llenado inicial que se empieza por atender la encuesta y cargar evidencias, todo conforme al calendario de actividades. Una revisión inicial, que en este caso la lleva la entidad de fiscalización local, que verifica la evidencia cargada en el llenado inicial y asigna una calificación en la que puede o no enviar a solventación un reactivo. La solventación, que es corregir o complementar los reactivos. Una revisión final, que es la revisión definitiva de los reactivos solventados. La validación, que se envía el set de encuestas al CACEF, mismo que realiza la validación de los resultados. Y finalmente la publicación que se realiza de los resultados en la página del CONAC. Derivado de la última evaluación que se tuvo en el 2024, se evaluaron los entes públicos federales. Se tuvo una cobertura aproximadamente de 6,000 entes públicos entre los entes federales, los entes estatales y los municipales. Aquí les dejo algunos datos: 32 poderes ejecutivos estatal, 319 poder legislativo, judicial y órganos autónomos estatales, 1,631 entidades paraestatales, 1,329 entidades paraestatales, para municipales mayores, 2,025 municipios mayores, 434 municipios menores, 211 entidades paramunicipales menores. Aquí se tiene una red integrada por 7,000 enlaces en los distintos órdenes de gobierno, un inventario de más de 6,000 entes públicos obligados a cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la medición de grado de avance por apartado, así como la información específica de los diferentes temas de armonización contable, la medición de grado de avance por ente público y por entidad federativa. También en esta evaluación, en la última evaluación del 2024,
Aquí podemos ver cómo está integrado el número de entes que tienen obligación a nivel nacional para presentar información y evaluación en relación a las obligaciones en materia de armonización contable, ¿no? Aquí vemos dividido por poderes, ¿no? Y por niveles, cómo estuvo la participación en el 2024. La evaluación o el instrumento de evaluación que se maneja para la evaluación de armonización contable tiene que ver con los reactivos. Dependiendo el ente público, tiene un número de reactivos asignados. Puede ser, en este caso, evaluado con un cumplimiento alto, medio, bajo o un incumplimiento. La calificación se determina como calificación en cada reactivo y una ponderación por apartado, sección y subsección. En este caso, los apartados que se evalúan son los registros contables, los registros presupuestarios, los registros administrativos y la transparencia. ¿Cuál es la finalidad o lo que se busca con esta evaluación en materia de armonización contable? Es agilizar y sistematizar la revisión de la armonización contable, verificar el cumplimiento por ente público obligado, identificar las áreas de oportunidad y mejora y mostrar a la ciudadanía los avances en la armonización contable de cada ente público. Aquí comentarle justamente, como habíamos visto en el título sexto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, están previstas las sanciones por inobservancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se sancionará administrativamente a los servidores públicos en los términos de la legislación en materia de responsabilidad administrativa que omitan realizar los registros de la contabilidad gubernamental, así como la difusión de la información financiera cuando de manera dolosa omitan o alteren documentos o registros que integren la contabilidad, incumplan con la obligación de difundir la información financiera, no realicen los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establezca esta ley y demás disposiciones aplicables con la información confiable y veraz. Cuando tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación que tengan, como consecuencia daños a la hacienda pública, y no lo eviten o no lo hagan del conocimiento de su superior jerárquico o autoridad competente. Y finalmente, no tener la documentación comprobatoria del patrimonio, así como de los ingresos y egresos de los entes públicos. Se impondrá, de acuerdo al artículo 86 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una pena de 2 a 7 años de prisión y una multa de 1,000 a 1,500 días de la unidad de medida de actualización a que cause daño a la hacienda pública o al patrimonio del ente público correspondiente e incurra en las conductas previstas en las fracciones 2 y 4 anteriormente mencionadas. Aquí es importante decir que la Ley General de Contabilidad Gubernamental actualmente viene señalado en salario mínimo. Sin embargo, derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero del 2016, en el que declara y se adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo. Así, en vez de referirnos a un salario mínimo, tendremos que referirnos a la sanción referida a unidades de medida de actualización, que son las UMAS. Conclusiones en relación a todo esto comentado y a toda la normatividad que aplica y que existe. La contabilidad gubernamental se consolida como una herramienta técnica indispensable para la toma de decisiones en los entes públicos al proporcionar información financiera clara, precisa y oportuna que facilita la gestión eficiente de los recursos. La reforma constitucional de 2008, con la incorporación de la fracción 28 al artículo 73, marcó un hito, un parteaguas al facultar al Congreso para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental. Este cambio permitió la creación de un marco jurídico que homologa la contabilidad pública y garantiza la presentación homogénea de la información financiera, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es un instrumento rector que establece las bases para la armonización contable en México. Su implementación depende de 3 pilares fundamentales que los hemos comentado: el Consejo Nacional de Armonización Contable, el secretario técnico, que es el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, y el Comité Consultivo del Consejo Nacional de Armonización Contable. El CONAC
cuenta con representación de los gobiernos federales, estatales y municipales, lo que permite atender las necesidades específicas de cada orden de gobierno en materia de contabilidad gubernamental. La Ley General de Contabilidad es una ley reglamentaria de la Constitución que se sustenta en las mejores prácticas nacionales e internacionales de la administración financiera. Esta ley define con precisión el contenido de la cuenta pública, incorporando los elementos que faciliten la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos por parte de las auditorías superiores. Finalmente, se consolida a la Ley General de Contabilidad Gubernamental como un pilar fundamental en la generación de información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones informadas, la promoción de la transparencia y el fortalecimiento en la rendición de cuentas. Aquí les muestro la página del CONAG, en donde viene la integración del Consejo Nacional de Armonización Contable, las normativas que se encuentran publicadas y, si me permiten, que creo que ya me comí un poco los tiempos, pero sí es importante que conozcan, porque todo esto que les acabamos de comentar, o que les acabo de comentar, viene en la página del Consejo Nacional de Armonización Contable. Ustedes entran a la liga y viene justamente qué es el Consejo Nacional de Armonización Contable, de Armonización Contable, su integración, toda la normatividad que se ha aprobado y obviamente que aplica en esta materia, los criterios de la Ley de Disciplina Financiera, el secretario técnico, el comité, justamente la integración del comité consultivo y también viene en relación a las evaluaciones de la armonización contable. Aquí viene las evaluaciones y los resultados de cada una de las evaluaciones que se han hecho, las calificaciones, los entes públicos obligados que han participado y toda la información relativa a las evaluaciones de la armonización contable. Es importante que la conozcan. La normativa que se les acaba de comentar también viene de manera detallada con las últimas publicaciones y autorizaciones que se han dado y que a su vez se publican en el Diario Oficial de la Federación para que se puedan conocer y obviamente para que se puedan aplicar. Me regresaría un poquito. ¿Sí? Pues por mi parte sería todo en relación aquí, si me lo permite. Sería todo en relación a la presentación de este tema tan importante que es la contabilidad gubernamental. Muchas Gracias. gracias a la maestra Luz María González por la presentación, por la excelente exposición y abrimos el espacio para preguntas y comentarios. Escribirlos en el chat, por favor. Muchas gracias. Para esta sección voy a dar la palabra al contador Renato Ramírez, que es el director de Armonización Contable, para que nos auxilie con las preguntas que tengan las personas participantes en esta capacitación. Gracias. Excelente, muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Como comenta la maestra Luz María, pues mi nombre es Renato Ramírez Cornejo, soy el director de Armonización Contable aquí en la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, nos vamos a estar viendo por ahí del mes de mayo en otro tema muy relacionado precisamente con la contabilidad de los municipios. Entonces, pues bueno, veo la participación bastante nutrida, casi 300 participantes. Y bueno, ahí nos vamos a ver. No veo alguna pregunta. Básicamente dice, ¿cuál es el proceso para la integración de los comités? Bueno, la integración de los comités se realiza a través de el enlace del comité, que prácticamente está definido en la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, bueno, ahí es, digamos que donde se escogen, está el mecanismo interno para escoger a los municipios que forman parte del comité, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente es un proceso interno que nosotros no tenemos mucho que ver con él, pero bueno, ya una vez integrado, pues bueno, finalmente los municipios en cada estado, pues bueno,
podrían acercarse con los municipios para ver sus problemáticas, ¿verdad? Em, dice el tema del patrimonio municipal, ¿cómo han presentado los municipios esta información? Bueno, existen unos lineamientos que podrían observarse en la página del CONAC y bueno, tienen obligación de presentar primeramente la información patrimonial. Está en los estados financieros, recordemos, es información no presupuestaria, sino es patrimonial, donde vienen pues los bienes, prácticamente bienes y las deudas que tienen los municipios. Entonces, tienen la obligación de presentar un listado de documentos que contengan, el listado que tienen de los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del municipio, y algo muy especial que tiene que hacerse en México, que es el tema de los bienes que son sujetos de la ley que son bienes con naturaleza artística o tienen algún antropológica también. Y bueno, a ver qué más. Otra pregunta. A ver, esa no la veo. Está abajito. Dice, tengo transferencia entre cuentas de las cuentas de un municipio. Bueno, si puede ser un poquito más específico, si se refiere a cuentas contables o presupuestales, o se habla de cuentas, vamos a ser muy específicos, cuentas bancarias. Bueno, finalmente, si fueran cuentas de tipo contable, las transferencias, pues bueno, tendríamos que ver el manual que le aplique. Recordemos que una de las obligaciones que vamos a ver a lo mejor en la sesión de mayo es tener su propio manual de contabilidad, que tiene que estar alineado con el manual del Consejo Nacional de Armonización Contable, y a su vez también tendría que estar alineado con el manual que emita el Consejo de Armonización Contable de cada entidad federativa, que es un tema que también vamos a ver. Vamos a hacer alguna otra pregunta. Si vamos a compartir la presentación, sí, me parece que sí la vamos a compartir posteriormente. Dice, ¿cuál es el artículo constitucional que establece la obligación de armonizar la contabilidad federal? Bueno, más que un artículo constitucional que establezca la obligación de armonizar la contabilidad a nivel federal, más bien el artículo 73, fracción 28, establece la obligación de que el Congreso expida una ley para que en materia de contabilidad. La Ley General de Contabilidad Gubernamental es la que establece esta obligación, ¿no? Entonces, pero esta ley se deriva de la reforma constitucional del fracción 28 del artículo 73. Dice, en los enseres menores es obligatorio tener control del inventario. Así es. Hay una disposición en materia que emitió el CONAC para poder manejar, darlos de baja del registro contable, pero no del control del inventario. Esto nos da una facilidad para no tener bienes menores a un número determinado de salarios mínimos, que sería un trabajo para la parte contable muy pesado, pero en materia del control de inventario ese no se omite esa obligación. Dice, compartir las diapositivas. Dice, si la cuenta pública se entrega según la legislación de cada estado, ¿cuál es el mecanismo de evaluación para homologar? ¿Qué importancia le dan ustedes al presupuesto basado en, supongo que serán resultados o de PBRM de resultados? Bueno, en la propia ley de contabilidad gubernamental establece una serie de métricas para que se informe en los avances en materia de presupuesto basado en resultados. Y pues bueno, efectivamente la cuenta pública a nivel estatal, pues lo que se menciona en la Constitución Federal y las constituciones locales es la obligación de presentar la cuenta pública, las fechas y la parte de cómo se integra. Esa se emitió los acuerdos en el Consejo Nacional de Armonización Contable para precisamente homologar esta presentación. Y sobre todo hay una obligación que es muy importante, es que los municipios deben publicar en su página de internet
la cuenta pública, su cuenta pública. Es una situación que pues se han logrado avances, pero todavía tenemos un rezago importante, el cual pues los municipios pues nos deben ayudar a cumplir con esta obligación. Y también está la opción de que hagan un convenio con la entidad federativa para que en la página de internet de la entidad federativa les puedan apoyar para publicar su cuenta pública. Dice, pregunta por Facebook, dice, ¿existe un catálogo de cuentas que maneja el CONAC para registros contables? ¿Es diferente al emitido por el SAT? Efectivamente, el catálogo de cuentas emitido por el SAT es para efectos fiscales y se refiere a contribuyentes del título 2 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y bueno, ya nos vamos a tener los asuntos fiscales, y el catálogo emitido por el Consejo Nacional de Administración Contable es para entidades de la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal. Ya tendríamos que ver un caso específico para efectos de entidades paraestatales, que ya sería un tema más de más análisis. Licenciado Renato, acá también detecto una pregunta en Facebook de cómo se rigen los acuerdos. Los acuerdos de, supongo que Gracias. los acuerdos del CONAC, bueno, como se comentó en la presentación, las propuestas de modificación se elaboran o se presentan a través del secretario técnico o de algún miembro del comité consultivo, se acuerdan y se votan en el comité consultivo para a su vez ser presentados en el consejo. El consejo, que ya vieron cómo está integrado, pues bueno, en su caso en una sesión de consejo se aprueban y bueno, se publican en el Diario Oficial de la Federación, y posteriormente las entidades federativas deben replicar en sus medios de difusión oficial local estos acuerdos. Tienen un periodo para hacerlo, más o menos 45 días en total. Bueno, a ver, ahora sí continúo. Municipio de Ugán, y buenos lineamientos nos indican la incorporación y registro de bienes, pero no se indica el procedimiento de desincorporación. Bueno, el procedimiento de desincorporación pues va a depender de cada legislación local. Por ejemplo, en el caso federal está la Ley General de Bienes Nacionales, en el que regula la incorporación y desincorporación de bienes, y viene toda ahí la explicación. En cada entidad federativa debe haber alguna ley que cumpla con este objetivo, y ahí viene el procedimiento. Dice, por ejemplo, que las transferencias de participaciones por concepto de ramo 28 a los municipios se tiene que timbrar como un ingreso. Bueno, esta es una pregunta fiscal que, bueno, pues no estaríamos nosotros ahorita en capacidad de contestar esta respuesta, pero pues tendría que acercarse con las autoridades pertinentes para el caso. Punto y aparte, pues bueno, hay prácticamente en el Código Fiscal de la Federación y en las resoluciones misceláneas, pues ven, ahí viene toda la normatividad relativa a los FDIs, ¿no? A estos documentos. Consulta respecto a la ley de contabilidad gubernamental, ¿cuáles son los años obligatorios para su conservación? Bueno, para la conservación de la documentación hay un acuerdo y nos remite a la ley de archivos, que prácticamente está entre 6 y 10 años. Es en cuestión con respecto a la pregunta de transferencia entre cuentas. Tenemos el caso que al finalizar el año 2022-23, la cuenta bancaria de Fortamun, muy bien, estamos hablando ya de fondos de gasto federalizado, dice así. Muy bien, mira, esta pregunta, bueno, tampoco nos correspondería a nosotros, no es una pregunta contable, es una pregunta de ley de coordinación fiscal y los lineamientos que lo rigen. Ahí habrá que ver con la tesorería de la Federación. Dicen, seres menores son responsabilidad titular de cada una de las dependencias que tiene la administración municipal. Bien, deberían también ser controlados en el área de patrimonio municipal. Pues va a depender mucho de la organización administrativa que tenga el municipio, es muy diferente en cada caso, entonces la parte de control, pues bueno, va a ser muy especial. Dice, otra consulta que tengo, los entes públicos, ¿estamos obligados a enviar la contabilidad electrónica? No. No llevan contabilidad electrónica, tienen que estarse a los elementos del CONAC
con excepción del tema de los paramunicipales. Habrá que checar el tipo de entidad paramunicipal que se trate y ver si, de acuerdo con una naturaleza jurídica, está en título 2 de Ley de Impuestos sobre la Renta. Muy bien, pues al parecer son todas las preguntas. Si hubiera alguna otra pregunta, pueden por favor mandarla y la podremos mandar. ¿Qué otra pregunta? El CFDI que emite el Estado no son sin obligaciones, entonces no hay ninguna obligación fiscal en cuanto a ustedes. Bueno, pues hay por allá ya algún tipo de respuesta, ¿verdad? Muy bien, pues los espero para el mes de mayo. Es un tema muy interesante. Es muy importante que inviten a sus contadores para también sea más nutrida la participación ese día. Ya no va a ser un tema tan normativo, sino ya va a ser vamos a tratar de ver temas específicos de registro contable, sobre todo presupuestal contable, para que puedan hacer bien sus registros y bueno, sobre todo también hacerles hincapié en el tema de los consejos de administración contable estatales, que platicamos, lo vimos muy sucintamente, pero bueno, es muy importante también que se acerquen con ellos en caso de dudas, que son digamos, la primera instancia, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad, muchísimas gracias. Espero les haya podido contestar sus preguntas y gracias a la maestra Luz María también por la presentación. Y bueno, gracias al secretario de Gobernación también. Muchas gracias a ambos. Siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestro cierre y en ese sentido le cedo el uso de la voz al subdirector de Atención a Municipios, el licenciado Víctor Gustavo Córdoba. Por favor. Gracias, les agradecemos mucho, maestra Luz María González. Muy buena exposición y bastante nutrida nuestra asistencia. Tenemos 300 más presenciales aquí en Zoom y tenemos otros 200 participantes vía Facebook, lo cual nos hace un universo muy grande de participantes que todos han expresado su buena exposición sobre el tema y dan las gracias en ambas plataformas y así también le agradecemos a nuestro compañero el maestro Renato Ramírez, que también muy acertadas las respuestas de las preguntas que pudimos compartir. Les agradecemos mucho su participación y nos vemos en la próxima sesión. A nombre de todo el personal del INAFED, del director de asistencia técnica, el licenciado Ricardo González, del licenciado Martín Mejía y por supuesto de nuestro coordinador, el licenciado Armando Quintero, pues les agradecemos nuevamente. Muchas gracias y muy buena tarde a todos. Esperamos sea de mucha productividad esta información. Gobierno de México.